Matar al mensajero o asumir el mensaje. En estos días se afirma, a mi criterio, el concepto de infocracia, ese nuevo término acuñado por el filósofo coreano Byul-Chul Han para interpelar la práctica comunicacional y su impacto en la democracia. Apela a otro término como es infodemia, como el resultado de un cambio de régimen, del régimen disciplinario, basado en la ideología y el control físico como el panóptico de Foucault, al régimen de la información, donde el poder se ejerce mediante el control psicopolítico, la big data y los algoritmos. Este nuevo orden no obliga con la fuerza, sino que seduce a través de la manipulación subconsciente mediante microtargeting, publicidad personalizada y mensajes psicométricamente potenciales que influyen en el comportamiento sin que los individuos lo perciban. Es así que navegamos socialmente entre la saturación de información y la desinformación que no nos permite focalizar en el pensamiento crítico para definir entre lo positivo y negativo de las políticas públicas que desarrollan los gobiernos, y terminamos en un acto de desesperación producto del estrés cotidiano, con una mayoría pauperizada en su economía doméstica, persiguiendo la subsistencia inmediata, y una minoría sobreinformada que disputa la posibilidad de exponer un mensaje crítico frente a la defensa de un relato gubernamental que intenta tapar o al menos enturbiar la posibilidad de que se vean actos perjudiciales para la mayoría con argumentos como los escuchados en estos tiempos, ¿no? Así, los funcionarios de gobierno exponen el riesgo cuca y los empresarios subsidiados que cazan en el zoológico como enemigos internos. Y hablar de las guerras que están sucediendo, mezclado con la famosa pesada herencia, se utiliza para argumentar el daño que produce en la vida cotidiana el modelo que la Libertad Avanza está aplicando durante su gobierno. Son utilizados como justificación, al menos en la Argentina, de todos los males emergentes, festejando, entre comillas, el ajuste y sacrificando cientos de miles de puestos de trabajo y economías familiares que impactan negativamente no solo en el consumo y su consiguiente daño económico nacional, sino también en las posibilidades de planificar el futuro inmediato de las familias argentinas. Han señala que la democracia está degenerando en infocracia, donde el discurso racional y la deliberación se han visto sustituidos por un espectáculo de información donde la velocidad de esa información supera a la verdad. Yo prefiero mostrar algo más puntual como paradigma actual de la política nacional, y es si matar al mensajero o asumir el mensaje. Términos como fake news o dark ads, que dan lugar a prácticas desarrolladas en las redes sociales como actividad política que en otro momento se hacían a través de los medios tradicionales de comunicación, y las teorías de la conspiración no son errores, sino herramientas clave de una guerra de información que polariza, envenena el debate y convierte al ciudadano en un ganado manipulable. La infodemia no se basa en la mentira, sino en la saturación, la manipulación emocional y el desprecio por el juicio racional. Es esa saturación de oferta informativa, cierta y falsa, lo que lleva al ciudadano común a no confiar en ningún canal de información, que no coincida en lo más o en lo menos con su manera de pensar o definición de la realidad o de la concepción de ese mundo externo que en general le es adverso, y necesita anclarse para lograr una tabla de salvación en este naufragio del pensamiento positivo que le permita a sí mismo y a su entorno socioafectivo con la posibilidad de proyectar un atisbo de futuro con una mediana incertidumbre, sin considerar que son otros los que mueven las piezas en el tablero que van a promover o no esa proyección. Oímos de los voceros gubernamentales hablar de cosas que no plasman la vida cotidiana de la mayoría y mucho menos de los intereses que en algún momento pudimos definir como propios de manera individual o colectivos,
y quienes verdaderamente desean ejercer el derecho a informar reciben el latiguillo de ensobrados o bien la definición típica de estos tiempos: no odiamos lo suficiente a los periodistas, o mejor dicho, a ciertos periodistas. Es en ese quiebre entre lo conceptual y lo vivencial, entre lo simbólico y lo concreto, donde se desarrolla la batalla que es cultural, pero también económica, que disputan no solo la posibilidad de tener un menú de opciones, sino también la libertad de elegir algo mejor que lo que existe o el abismo. Aparece la frustración individual, la ruptura de los lazos sociales a la que nos expuso ese paradigma manipulado de la meritocracia que invitaba a triunfar y ser feliz individualmente sin importar el de al lado, y la frustración que nos envenena. El pensamiento racional debe tener una canalización para seguir adelante. Se recurre a la necesidad equívoca de encontrar un culpable que no sea nuestra decisión individual, porque eso sería asumirnos como incapaces de tomar decisiones. Entonces, ante un Estado que es falsamente neutro, debemos buscar un culpable. Un culpable del entorno, que pueden ser los planeros, los pobres, los despedidos, los jubilados, los discapacitados, los extranjeros que no vienen de Europa, los países vecinos, entre tantas otras posibilidades que nos ofrecen, entre comillas, las usinas de pensamiento desde las redes. Para quienes superamos los 50 y cultivamos la lectura de ciencia ficción, no nos sorprende. Cualquier obra de distopía desde los años 50 en adelante nos han contado que podía suceder, y sucedió, y sucede, esa distopía donde los sueños de una sociedad más igualitaria, solidaria y colectivista agonizan de la mano del progreso que convenció a casi todos que la salida individual es la correcta. Tal vez sin lluvia ácida, sin nubes tóxicas evidentes, pero sí con cambio climático y con intención de acaparar los recursos naturales y bienes sociales como el agua dulce, los alimentos y la energía, sumado a la concentración de riqueza simbólica y concreta como la educación o la tecnología o la salud, muestran un mundo en crisis profunda. El discurso liberal que reza "nada alcanza para todos" obliga a denunciar en muchas oportunidades la intención de renovar la carrera por acumular bienes y servicios en manos de pocos y con el sacrificio de la mayoría. Cada vez que un paro o ante el freno económico de actividad productiva como en la pandemia, han denunciado que millones de dólares se pierden. Entonces queda claro que quien produce la riqueza no es el capital per se, sino los trabajadores que con su fuerza de trabajo transforman en bienes y servicios que adquieren valor agregado. Entonces no es el trabajo en sí lo que define la distribución del ingreso, sino el empleo, que implica un salario por la fuerza de trabajo empleada. Un gobierno que no crea empleo es malo, pero el que además de no crear nuevos empleos, destruye lo ya existente, es antipueblo, antipatria, y no puede convocar a un futuro venturoso sin caer en la plena mentira. No es voluntarismo lo que genera un futuro venturoso, es la planificación estratégica y la concepción del Estado como el fiel de la balanza entre los que más tienen y los que menos pueden. ¿Cómo pensar que eso tiene vigencia en este gobierno cuando anuncian el despido de 1.600 trabajadores del Ministerio de Trabajo y vacían con retiros voluntarios la ANSES? ¿Cómo se puede realizar el contralor del cumplimiento de la ley vigente y el legítimo ejercicio de los derechos adquiridos
sin ese puente necesario que representan los trabajadores estatales para vincular la necesidad del pueblo con las instituciones del gobierno. Cuando este esquema o sistema se pone en riesgo desfinanciando, autolimitando o cerrando las dependencias, se hace increíble que protejan a quienes menos pueden. Cuando se falsean los datos, aunque el relato diga en una hora de discurso presidencial que sacaron 9 millones de argentinos y argentinas de la pobreza, 10 minutos después son 11 millones y 10 minutos más tarde 13 millones y se cierra con 16 millones, es más que evidente que es mentira. Cuando leemos y escuchamos la declaración de representantes de los empresarios que la capacidad instalada solo está trabajando a un 40%, significa que millones de habitantes que componen la población económicamente activa no tienen empleo. Y aunque aceptemos que existe 7.5% de desocupación, lo que representa 1.600.000 argentinos y argentinas que no tienen empleo y ya no buscan, no hay encuesta permanente de hogares que refleje el daño que están produciendo. Cuando vemos que golpean y maltratan a jubilados y discapacitados en la Plaza de los Dos Congresos o en la Plaza de Mayo, como ocurre cada miércoles por reclamar que cumplan las leyes que ya fueron aprobadas, y que el veto presidencial aparece como una verdadera derrota ante la reafirmación de los diputados y senadores, intentando convertirlos en los responsables del déficit fiscal o en enemigos de Javier Gerardo. Por último, cuando no conformes con fomentar el negacionismo sobre la dictadura militar de 1976, intentan silenciar el derecho a la información sobre los actos de gobierno con la orden de que el que hable de las coimas en Andis o del caso Libra es el enemigo. Palabras de Karina. Pero no solo las filtraciones de los actos de corrupción rampante de La Libertad Avanza que apuntan a funcionarios de gobierno y que pusieron en la vidriera de turno a Manuel Adorni por el viaje a Punta del Este, Nueva York, o por esa casa de exaltación de la Cruz que se olvidó de declarar en su declaración jurada como funcionario público, preocupan al binomio fraternal de la Rosada. Hay algo que existe más allá del poder discursivo de Javier Gerardo o de Manuel Adorni y convoca a Toto, que debe solucionar el chiquero financiero que trajo a la Argentina en el gobierno de Macri y que, como el karma, le vuelve en el de Javier Gerardo con un poco más de intensidad. El gobierno nacional no logró por cuarta vez que el Fondo Monetario Internacional apruebe desembolsos debido a que el Banco Central no acumula reservas. Si bien compró 3.100 millones de dólares entre enero y febrero de este año y se los vendió al Tesoro, que tampoco los acumuló, sino que los usó para pagar vencimientos de deuda en ese mismo periodo, según el economista Christian Boutelier. En síntesis, el Banco Central funciona como puente entre el Tesoro y los acreedores internacionales, haciendo que las reservas netas sigan cayendo en continuo. Alguien diría que no es un problema porque si bien no acumulamos, nos liberamos de endeudamiento, porque eso dice Toto. Pero la realidad es otra. Si bien el relato del ministro de Economía reza que la economía está tremendamente en orden y le echa la culpa al riesgo Cuca o a la inestabilidad provocada por la guerra, lo real es que Moody, que es quien guía la inversión internacional, calificó con 601 puntos en febrero a nuestro país. A pesar de las hurras gritadas por Javier Gerardo, Manuel, Quirno y Toto, después de lograr algunos compromisos de inversión en la Argentina Week de Nueva York, que solo duró 3 días, lo cierto es que no sería la primera vez que se anuncian inversiones que nunca llegan. Así, tanto Moody como JP Morgan aconsejan no invertir o retirar activos de Argentina por riesgo de cobro de las posibles inversiones. Aún así,
Toto y Javier Gerardo hablaron de 16.500 millones de dólares prometidos, pero la salida del flujo líquido de divisas de empresas multinacionales fue de 17.500 millones en febrero. O sea, que la diferencia sigue siendo en contra del relato. Otro tembladeral se avisora por los vencimientos de deuda externa 2026 y 2027, ya que en lo que queda del año debemos cancelar 15.000 millones de dólares y el próximo año 28.000 millones. Sin posibilidad de acumular reservas, los fondos del FMI y la desconfianza de Wall Street se descartan como posibilidad de colocar más bonos en el mercado, a la vez que por la guerra y sus desembolsos, el swap del Tesoro estadounidense tal vez ya no esté en la cartera de garantías de la Libertad Avanza. Luis Toto se encargó de difundir por voceros no oficiales en el mercado que estaría negociando con Italia e Israel entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de préstamo al 7% de tasa, lo que no es un buen negocio para la Argentina. Pero la sequía de reservas sigue marcando el síndrome de la víbora que se come la cola, al ritmo no solo de la ausencia de nuevas inversiones extranjeras, sino la desinversión de lo existente, poniendo el desempleo en un 7,5%, lo que lleva a porcentajes superiores a la época de la pandemia. Mientras tanto, la caída de la imagen presidencial parece diluir la intención de la posibilidad de una reelección de Javier Gerardo. Las principales consultoras lo ubican entre un 31 y un 41%, las más optimistas, aunque siempre por debajo del peronismo que lentamente y con altibajos parece recuperar expectativas electorales rumbo al 2027. Es claro que también las encuestas son miradas no solo por las fuerzas del cielo, sino también por Mauricio Macri, que busca recomponer el PRO y deja que se suba al camión el alicaído Juan Schiaretti después de la abrumadora derrota de octubre pasado, quien ve con oportunidad un escenario tan convulso del oficialismo y sus internas como el sueño húmedo de una postulación como vicepresidente del PRO. Es que entre los principales motivos de preocupación y descontento sociales figuran, primero, el empleo, segundo, los bajos salarios y tercero, la inflación, representando el 64% del descontento, y un 73% que dicen que la dictadura de 1976 es lo peor que nos pasó y que nunca más debemos admitir esas prácticas. A pesar del caso Libra, de los viajes de Adorni o las coimas de Andis, priorizan como muy malo el aquí y ahora caótico del gobierno. Estamos lejos de las presidenciales y eso puede reverdecerle oportunidades a Javier Gerardo, quien no es la primera vez que tropieza con la realidad y surge airosos por errores no forzados de la oposición. Lo que es claro, que la población va agotando su paciencia en la Libertad Avanza, y más allá de pensar en el próximo presidente, comienza a descartar a Javier Gerardo y su trupe como esperanza, tanto en lo nacional como en lo provincial, y municipal como efecto cascada. Mientras tanto, a 50 años de la dictadura militar más sangrienta en nuestro país, la que dejó una profunda huella de autoritarismo para esa minoría de siempre, tanto oficialismo como oposición deberán decidir si matar al mensajero o asumir el mensaje del pueblo que está iniciando a gritar. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.